La madre se desmaya tras el impacto de una prueba de ADN. El doctor llama al 911 de inmediato. Antes de comenzar con la historia, deja un comentario aquí abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. La luz de la mañana de otoño se filtraba a través de las cortinas de 1907. Encaje gastadas mientras Helen Winters se movía por su cocina, con el ritmo familiar que provenía de décadas de rutinas matutinas. A los 68 años, sus movimientos eran más lentos que antes, pero sus manos aún recordaban cada rincón de la pequeña cocina que había llamado hogar durante más de 40 años en la tranquila ciudad de Willow Creek, Pensilvania. «Sophie, el desayuno está casi listo, cariño», llamó Helen hacia arriba, ajustando la llama bajo la sartén donde las tortitas comenzaban a burbujear en los bordes. La radio en la encimera tocaba suave jazz, una estación que Sophie había sintonizado anoche. Helen sonrió ante este pequeño recordatorio de los gustos en desarrollo de su nieta de 12 años. La señora Patterson, vecina de Helen durante 30 años, saludó desde su ventana al otro lado de la estrecha calle. Helen devolvió el saludo, agradecida por el rostro familiar en una comunidad que había cambiado tanto desde que llegó por primera vez como una joven madre. Ahora, criar a su nieta sola después del accidente de Caroline hace 5 años se había convertido en el inesperado segundo capítulo en la vida de Helen. «Buenos días, abuela». La voz de Sophie sonaba inusualmente silenciosa mientras aparecía en la puerta, su uniforme escolar ligeramente arrugado, sus ojos mirando hacia abajo. «Ahí estás. Hice tu favorito, tortitas de arándanos». Helen colocó un plato en la mesa, notando cómo la complexión de Sophie parecía más pálida de lo habitual. «¿Te sientes bien, querida?» Sophie asintió sin levantar la mirada, deslizándose en su silla. «Solo estoy cansada». Helen observó cómo Sophie picoteaba su comida, apenas comiendo. Esto no era propio de su nieta, que normalmente tenía tan buen apetito. Durante las últimas semanas, Sophie había estado cada vez más retraída, pero Helen lo había atribuido a la proximidad de otro aniversario del fallecimiento de Caroline. «Señora Winters». La voz de la secretaria de la escuela crepitó a través del teléfono 1 hora más tarde, justo cuando Helen estaba terminando de lavar los platos del desayuno. Llamó por Sophie. El corazón de Helen se aceleró. «Está bien. Se puso bastante enferma durante su clase de matemáticas. La enfermera de la escuela la examinó y sugirió que podría necesitar ver a un médico. Puede venir a recogerla». 20 minutos después, Helen se apresuró a través de las puertas de la escuela, su bolso apretado firmemente contra su costado. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba de las conferencias de padres y maestros. Las luces fluorescentes arrojaban un resplandor antinatural sobre las coloridas obras de arte estudiantil que cubrían las paredes. La oficina de la enfermera estaba tranquila, excepto por el suave sonido de la respiración irregular de Sophie. Estaba acostada de lado en la camilla de vinilo, de espaldas a la puerta, pareciendo más pequeña que sus 12 años. «Señora Winters», habló suavemente la enfermera, entrando en el pasillo. «Sophie está estable, pero estoy preocupada. No quiso contarme mucho sobre cómo se siente, pero sus síntomas son inusuales para un simple virus estomacal». Helen miró hacia la puerta parcialmente cerrada. «¿Qué quiere decir?». La enfermera dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Mencionó que ha estado sintiéndose mal durante varias semanas, y hay otras señales que sugieren que esto podría ser algo que deberíamos tomar en serio. Recomiendo encarecidamente llevarla al Dr. Wilson hoy. Ya llamé, y pueden atenderla a las 2». Algo en el tono cuidadoso de la enfermera hizo que la sangre de Helen se helara. «¿Qué no me está diciendo?». «Creo que es mejor que un médico la evalúe», respondió suavemente la enfermera. «Sophie necesita atención médica adecuada». En el camino al consultorio del médico, Sophie apoyó su cabeza contra la ventana.
el vidrio empañándose ligeramente con cada respiración. Helen extendió la mano para tomarla de su nieta, alarmada por lo fría que se sentía. «Todo estará bien, cariño», dijo Helen, aunque la incertidumbre nublaba su voz. Sophie se volvió para mirar a su abuela, sus ojos de repente llenos de lágrimas. «Tengo miedo, abuela», susurró. El reloj de la sala de espera hacía tic-tac sonoramente, cada segundo extendiéndose en lo que parecían minutos mientras Helen llenaba formularios con manos temblorosas. Algo estaba terriblemente mal. Podía sentirlo en la boca del estómago. Una intuición de madre. No, de abuela que no se callaría, cuando el Dr. Wilson finalmente las llamó. Su rostro era profesionalmente neutral, pero sus ojos tenían una gravedad que hizo que el corazón de Helen se hundiera incluso antes de que hablara. «Señora Winters», dijo suavemente después de examinar a Sophie, «necesito hablar con usted en privado por un momento». Mientras Helen lo seguía al pasillo, miró hacia atrás a Sophie, que estaba sentada inmóvil en la mesa de examinación, mirando sus manos. La puerta se cerró con un suave clic que de alguna manera sonó definitivo, como el giro de una cerradura que separaría para siempre la vida de Helen en antes y después de este momento. El mundo de Helen pareció detenerse mientras las palabras del Dr. Wilson resonaban en el pasillo estéril fuera de la sala de examen. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, de alguna manera más fuertes que antes. «Señora Winters, estoy preocupado por la condición de Sophie», habló el Dr. Wilson en voz baja, su portapapeles presionado contra su pecho como un escudo. «Los síntomas que está experimentando son consistentes con un embarazo». Helen se aferró a la pared para sostenerse. «Eso es imposible. Solo tiene 12 años. Entiendo que esto es difícil de escuchar», continuó suavemente, «pero necesitamos realizar algunas pruebas para confirmar y evaluar su salud general. Sophie parece malnutrida y extremadamente ansiosa. Debe haber algún error», susurró Helen, su mente corriendo para dar sentido a lo que no podía ser posible. El viaje a casa, después de las pruebas preliminares, fue silencioso. Sophie se había quedado dormida en el asiento del pasajero, con el cansancio grabado en su joven rostro. Las manos de Helen temblaban en el volante mientras miraba repetidamente a su nieta, buscando respuestas en su expresión pacífica. De vuelta en 1900 en casa, Helen ayudó a Sophie a acostarse, arropándola como solía hacer cuando Sophie tenía 7 años y recién había llegado a vivir con la abuela después del accidente de Caroline. Una vez que Sophie se durmió, Helen se movió por la casa silenciosa como un fantasma. En la cocina, el grifo goteaba constantemente en un fregadero lleno de platos del desayuno sin lavar, algo que Helen nunca habría permitido antes. La casa se había estado desmoronando lentamente a su alrededor, tal como su vida lo había hecho desde que Caroline murió. El refrigerador zumbaba con un traqueteo irregular que el reparador había estado prometiendo arreglar durante meses. El botiquín de medicinas en el baño contenía prescripciones con fechas vencidas, entre ellas su propia medicación para el corazón. Helen se hundió en su desgastado sillón, rodeada de fotografías enmarcadas que documentaban una vida que ahora parecía de otra persona. La graduación de secundaria de Caroline, el primer día de jardín de infantes de Sophie, el día de la boda de Caroline y Mark, el padre de Sophie. El pensamiento de él envió un escalofrío a través del cuerpo de Helen. Después de que Caroline muriera, Mark se había mudado a Chicago, prometiendo seguir involucrado en la vida de Sophie. Pero las visitas se convirtieron en llamadas telefónicas, y las llamadas telefónicas se convirtieron en tarjetas de cumpleaños ocasionales con cheques dentro. Luego, hace 6 meses, de repente reapareció, alegando que quería ser parte de la vida de Sophie nuevamente. Helen había estado tan agradecida,
tan dispuesta a creer que las personas podían cambiar. El reloj antiguo de la repisa sonó 8 veces, sacando a Helen de sus pensamientos. Notó la mochila de Sophie junto a la puerta, y casi sin pensarlo, se encontró extendiéndose hacia ella. Dentro, entre libros escolares y papeles arrugados, había un pequeño diario rosa con un candado roto. Helen lo sostuvo en sus manos, dividida entre el respeto por la privacidad de Sophie y la necesidad desesperada de respuestas. El candado roto pareció tomar la decisión por ella. Con dedos temblorosos abrió una entrada reciente. La escritura estaba dispersa por la página. La caligrafía habitualmente pulcra ahora era irregular y estaba profundamente marcada en el papel. No puedo decírselo a la abuela. Estará tan decepcionada de mí. Él dijo que nadie me creería de todos modos. Dijo que me alejarían de la abuela si lo contaba. No quiero dejarla sola. Helen cerró el diario, su corazón latiendo con fuerza. La casa de repente se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía, demasiado llena de sombras. Miró alrededor a las evidencias de su fuerza menguante. Las superficies polvorientas, la pila de correos sin abrir, el organizador de pastillas con varios días de medicación sin tocar. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Helen saltó, apretando el diario contra su pecho. «Helen, soy Mark. Solo llamaba para ver si puedo recoger a Sophie este fin de semana. Como habíamos acordado». La sangre de Helen se convirtió en hielo. Miró fijamente la foto enmarcada de Mark en la repisa, su brazo alrededor de Caroline, su sonrisa amplia y convincente. «Helen, ¿estás ahí?» El diario se sentía pesado en sus manos. Afuera las nubes se habían reunido, sumergiendo la sala de estar en una oscuridad prematura. En la tenue luz, Helen se vio a sí misma en el espejo del pasillo. Una mujer que siempre había jugado según las reglas. Siempre había confiado en el sistema. Siempre había creído en las segundas oportunidades. La mujer en el espejo la miraba con una pregunta en sus ojos. ¿Qué harás ahora? El teléfono continuaba sonando en su mano. Arriba Sophie se movió en su sueño. «Lo siento, Mark. Este no es un buen fin de semana». Finalmente respondió Helen, su voz más firme de lo que esperaba. «Sophie no se siente bien». Una pausa al otro lado. «Nada. Grave, espero. Solo un virus estomacal», mintió Helen viendo cómo la lluvia comenzaba a rayar las ventanas. «El médico quiere que descanse». «Bueno, eso es decepcionante. Tenía planes para nosotros», respondió Mark, su tono cambiando sutilmente. «Dile que llamaré mañana para ver cómo está». Después de colgar, Helen permaneció inmóvil en la creciente oscuridad. El diario en su regazo parecía quemar a través de la tela de su falda. Afuera, la tormenta se intensificó, coincidiendo con el tumulto en su mente. La mañana llegó con una claridad severa. Helen apenas había dormido. Pasó la noche revisando a Sophie y contemplando sus próximos pasos. A las 7 de la mañana había tomado una decisión. «Vamos a hablar con alguien que puede ayudarnos», le dijo Helen a Sophie durante un desayuno que ninguna de las dos tocó. Los ojos de Sophie se agrandaron con miedo. «¿Quién?» «Una trabajadora social», respondió Helen tratando de sonar segura. «Alguien cuyo trabajo es ayudar a niños que están en situaciones difíciles». «No quiero hablar con nadie», susurró Sophie, alejando su plato. «No podemos simplemente olvidarlo». Helen extendió la mano a través de la mesa para tomar la mano de su nieta. «Sophie, cariño, no podemos ignorar esto. Estás en una condición que necesita atención médica y necesitamos entender cómo sucedió esto». El rostro de Sophie se arrugó. Él dijo que nadie me creería. El edificio de servicios sociales del centro era una estructura de concreto gris con pequeñas ventanas y luces fluorescentes parpadeantes. Helen mantuvo su brazo alrededor de los hombros de Sophie mientras esperaban en duras sillas de plástico en el área de recepción. «La señora Reynolds las verá ahora»,
anunció finalmente la recepcionista, sin levantar la vista de su computadora. La oficina de la trabajadora social estaba desordenada, pero de alguna manera impersonal. La señora Reynolds, una mujer delgada con ojos cansados, les indicó que se sentaran mientras revisaba el formulario de admisión completado apresuradamente. Entonces, señora Winters, está preocupada por su nieta. ¿Puede decirme específicamente qué está pasando? Helen miró a Sophie, quien miraba fijamente al suelo. El médico cree que Sophie podría estar embarazada, dijo Helen en voz baja. Solo tiene 12 años. Alguien le ha hecho daño. La expresión de la señora Reynolds permaneció neutral mientras tomaba notas. ¿Y tiene alguna idea de quién podría ser responsable? Helen dudó. Hacer una acusación contra Mark, especialmente sin la confirmación de Sophie, se sentía peligroso. Tengo mis sospechas, pero Sophie no me lo ha dicho directamente. La trabajadora social se dirigió a Sophie. Sophie, ¿puedes decirme si alguien te ha tocado de manera inapropiada? El rostro de Sophie se quedó en blanco, su cuerpo rígido. No dijo nada. Sophie, insistió la señora Reynolds, solo podemos ayudar si nos dices qué pasó. Todavía nada. Después de varios intentos más, la señora Reynolds suspiró y se volvió hacia Helen. Señora Winters, sin la declaración de Sophie, es difícil para nosotros proceder. Los niños a veces inventan historias para llamar la atención o malinterpretan situaciones inocentes. Helen miró con incredulidad. El médico confirmó su condición. Sí, y eso es preocupante, por supuesto, respondió la señora Reynolds mirando su reloj. Pero necesitamos más información antes de poder abrir una investigación, especialmente si está sugiriendo que su padre podría estar involucrado. Esa es una acusación seria. Así que está diciendo que no nos ayudará. La voz de Helen se elevó ligeramente. Estoy diciendo que necesitamos más información. Sophie necesita hablar con nosotros. La señora Reynolds le entregó a Helen algunos folletos. Estos son algunos recursos para consejería. Quizás con el tiempo, Sophie se sentirá cómoda abriéndose. Podemos reevaluar entonces. Afuera en el estacionamiento, la lluvia continuaba cayendo. Sophie se sentó en silencio en el asiento del pasajero mientras Helen trataba de controlar sus manos temblorosas lo suficiente como para arrancar el auto. Ella no nos creyó, ¿verdad?, susurró Sophie. No es que no nos creyera, respondió Helen, aunque las palabras sonaban huecas. Solo necesita más evidencia. Te lo dije, dijo Sophie, con lágrimas corriendo por su rostro. Te dije que nadie me creería. Helen se acercó y abrazó torpemente a Sophie a través de la consola central. Yo te creo, Sophie. Te creo, y no pararé hasta que alguien escuche. Mientras conducían a casa por las calles mojadas por la lluvia, Helen se dio cuenta con creciente claridad de que el sistema en el que había confiado toda su vida, las autoridades, los procedimientos, los canales apropiados podrían no ayudarlas. El peso de esta comprensión presionaba sobre su pecho como una piedra. En un semáforo en rojo, Helen notó un pequeño centro comunitario con un cartel en la ventana. Grupo de apoyo para mujeres, martes 7 p.m. Memorizó la dirección antes de que cambiara la luz. En el espejo retrovisor, vislumbró su propio reflejo. Una mujer transformándose de alguien que seguía las reglas a alguien que las haría, si fuera necesario. La tarde del martes llegó con una llovizna persistente que había permanecido durante días. Helen estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, aplicando lápiz labial con manos temblorosas, una pequeña armadura para la batalla que tenía por delante. Abajo, la señora Patterson había aceptado quedarse con Sophie, trayendo un rompecabezas en el que podrían trabajar juntas. No debería estar ausente más de un par de horas, explicó Helen, verificando en su bolso la dirección del centro comunitario. Tómate tu tiempo.
dijo amablemente la señora Patterson, aunque sus ojos contenían preguntas que era demasiado educada para hacer. Sophie y yo estaremos bien. El centro comunitario estaba ubicado en un antiguo sótano de iglesia, su entrada marcada por un letrero pintado a mano. Helen dudó en la puerta, de repente insegura. Nunca había sido partidaria de los grupos de apoyo, siempre creyendo que sus problemas eran suyos para resolver. Pero esta noche era diferente. Dentro, un círculo de sillas plegables ya estaba medio lleno con mujeres de varias edades. Una mujer de cabello gris con ojos amables se acercó a Helen. ¿Primera vez?, preguntó, ofreciendo su mano. Soy Linda, la facilitadora del grupo. Helen asintió, aceptando el apretón de manos. Helen Winters. Bienvenida, Helen. Estamos a punto de empezar. Por favor, únete a nosotras. La reunión comenzó con presentaciones. Cuando llegó el turno de Helen, se encontró luchando. Soy Helen. Estoy aquí porque mi nieta necesita ayuda, y no sé a dónde más recurrir. Varias mujeres asintieron con comprensión. Una por una, compartieron sus historias. Batallas con maridos alcohólicos, hijos con problemas, crisis de salud, dificultades financieras. Helen escuchó, notando cuán diferentes eran sus circunstancias, pero cuán familiares se sentían sus emociones. Cuando la reunión formal terminó, Linda se acercó a Helen de nuevo. Parecías dudosa de compartir detalles. Eso es completamente comprensible. Helen miró alrededor para asegurarse de que no serían escuchadas. Mi nieta de 12 años está embarazada. Creo que su padre, mi yerno, es responsable. Fui a servicios sociales, pero sin su declaración, no investigarán. La expresión de Linda permaneció tranquila, aunque sus ojos destellaron con reconocimiento. Desafortunadamente, he escuchado historias similares. El sistema no siempre protege a quienes más lo necesitan. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó Helen, con desesperación infiltrándose en su voz. Linda escribió algo en una tarjeta de presentación. Esta es una amiga en el Hospital Memorial, doctora Sarah Chen. Dile que yo te envié. Dirige una unidad especializada que podría ayudar. Helen agarró la tarjeta. Gracias. Una cosa más, Helen. Linda bajó la voz. Ten cuidado. Hombres como tu yerno a menudo tienen conexiones, personas que los protegen. No confíes en todos con tus sospechas. La advertencia siguió a Helen como una sombra, mientras conducía a casa por las calles resbaladizas por la lluvia. Antes, había creído en los sistemas e instituciones, tribunales, escuelas, hospitales, policía. Ahora, se preguntaba cuántos de estos lugares podrían albergar personas leales a Mark o no dispuestas a creer las acusaciones de una mujer mayor. En casa, la señora Patterson estaba recogiendo sus cosas. Es una niña dulce, tu Sophie. Callada, eso sí. Apenas dijo 10 palabras en toda la noche. Después de despedir a su vecina, Helen fue a ver a Bessie en Tucson. Sophie, quien ya estaba en la cama, acurrucada de espaldas a la puerta. ¿Estás dormida, cariño? No. Vino la respuesta amortiguada. Helen se sentó en el borde de la cama. El médico llamó mientras estaba fuera. Necesitamos volver mañana para más pruebas, para asegurarnos de que tú y... No pudo obligarse a decir el bebé a su nieta de 12 años, para asegurarnos de que estás sana. Sophie se giró para mirarla, sus ojos reflejando la tenue luz del pasillo. ¿Él va a alejarme de ti? ¿Quién, cariño? Papá. Si descubren, si saben... La voz de Sophie se quebró. Helen abrazó a su nieta, sintiendo temblar el pequeño cuerpo. Nadie te alejará de mí. Lo prometo. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, Helen las reconoció por lo que eran. Una promesa que quizás no podría cumplir. Más tarde, cuando Sophie finalmente se quedó dormida, Helen se sentó en la mesa de la cocina, con su libreta de direcciones abierta. Una por una, llamó a viejas amigas, antiguos colegas, parientes lejanos.
cualquiera que pudiera ofrecer ayuda u orientación. La mayoría expresó simpatía, pero poco más. Lo siento, Helen, pero sin pruebas. Quizás estás malinterpretando la situación. Mark. Parece un hombre tan agradable. A tu edad, ¿estás segura de que recuerdas correctamente? A medianoche, Helen había llenado una página con nombres, tachando la mayoría. La casa crujía y se asentaba a su alrededor, de repente sintiéndose demasiado grande, demasiado vacía, demasiado llena de recuerdos que ahora parecían sospechosos. El teléfono sonó, sobresaltándola. ¿Quién llamaría a esta hora? Helen, soy Mark. He estado pensando en que Sophie está enferma. Vendré a recogerla este fin de semana después de todo. Debería estar con su padre si no se siente bien. La mano de Helen se apretó alrededor del receptor. Eso no es necesario, Mark. No fue una petición, Helen. Estaré allí el viernes por la tarde. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Helen permaneció inmóvil, el tono de marcado zumbando en su oído. Afuera, una rama raspaba contra la ventana de la cocina. Y en algún lugar en la distancia, una sirena gemía. La sala de espera del Hospital Memorial se sentía diferente de la clínica comunitaria, de alguna manera más cálida, con pinturas abstractas en las paredes y música suave sonando en el ambiente. Helen observaba a Sophie hojeando una revista gastada, su rostro aún pálido pero más relajado de lo que había estado en semanas. ¿Sophie Winters? Una enfermera en uniforme azul apareció, sonriendo amablemente. La oficina de la doctora Sarah Chen era pequeña pero acogedora, con diplomas enmarcados junto a dibujos infantiles. La doctora misma era más joven, de lo que Helen esperaba, quizás en sus primeros 40 años, con ojos inteligentes que no se perdían nada. Linda llamó con anticipación, dijo la doctora Chen después de las presentaciones. Entiendo que han pasado por una verdadera prueba. Helen asintió, sintiendo alivio al ser tomada en serio. Por primera vez. Nadie parece dispuesto a ayudar sin que Sophie haga una declaración, pero ella está demasiado asustada. La doctora Chen se dirigió a Sophie. Sophie, voy a examinarte hoy, pero primero me gustaría hablar. ¿Preferirías hablar conmigo a solas o con tu abuela presente? Sophie miró a Sintusindoy. Helen, luego de nuevo a la doctora. A solas, por favor, susurró. Esperando afuera, Helen caminaba por el pequeño pasillo. 20 minutos después, la doctora Chen salió sola. Sophie está cambiándose para el examen, explicó en voz baja. Helen, me dijo lo suficiente para confirmar tus sospechas. Más importante aún, he encontrado algo preocupante en su historial médico. Está mostrando signos de desnutrición y posiblemente otros problemas de salud que pueden complicar su condición. ¿Qué significa eso?, preguntó Helen. Significa que tengo motivos para presentar un informe médico que desencadenará automáticamente una investigación, sin requerir que Sophie haga una declaración formal de inmediato. La expresión de la doctora Chen era grave pero decidida. También significa que necesitamos vigilarla de cerca. Por primera vez en días, Helen sintió algo parecido a la esperanza. Gracias, susurró. Después del examen, la doctora Chen recetó vitaminas prenatales y programó citas semanales. También he arreglado que te reúnas con Nancy Williams de Servicios de Protección Infantil. Ella es una de las buenas. Se pondrá en contacto contigo mañana. En el viaje a casa, Sophie parecía más ligera, como si compartir su carga con la doctora Chen hubiera aliviado parte de su peso. Me cae bien, dijo simplemente. A mí también, cariño. A la mañana siguiente, fiel a la palabra de la doctora Chen, Nancy Williams llamó. A diferencia de la señora Reynolds, escuchó atentamente las preocupaciones de Helen y arregló visitar esa misma tarde. Nancy llegó puntualmente a las 2, una mujer directa con un comportamiento sin rodeos que Helen inmediatamente apreció. Basado en el informe de la doctora Chen,
Tenemos suficiente para abrir una investigación, explicó Nancy, sentada en la mesa de la cocina. Pero necesito ser honesta contigo, señora Winters. Estos casos son complicados, especialmente cuando el presunto perpetrador es un padre con derechos legales. La recién encontrada esperanza de Helen vaciló. Mark dijo que vendrá el viernes para llevar a Sophie el fin de semana. La expresión de Minnie Vicente. Nancy se oscureció. Eso complica las cosas. ¿Ha sido informado de la condición de Sophie? No, pero sabe que ha estado enferma. Necesitamos movernos rápido entonces, dijo Nancy revisando su calendario. Puedo solicitar una orden de protección de emergencia, pero podría no procesarse antes del viernes. Mientras hablaban, el teléfono de Helen sonó. El número de Mark parpadeaba en la pantalla. Ella lo dejó ir al buzón de voz. Ha estado llamando con más frecuencia, dijo Helen sintiendo un escalofrío. Nancy cerró su libreta. No le cuentes sobre nuestra reunión o la investigación. Actúa. Normal si hablas con él. Mientras tanto, haré todo lo posible para acelerar la orden de protección. Después de que Nancy se marchara, Helen reprodujo el mensaje de voz de Mark en altavoz. Helen, he cambiado mis planes. Llegaré mañana en lugar del viernes. Asegúrate de que Sophie esté preparada y lista para el mediodía. Tenemos cosas que discutir. Sophie, que había estado escuchando desde la puerta, miró a Helen con terror inconfundible. El reloj en la pared parecía hacer tic-tac más fuerte mientras la ventana de oportunidad de repente se estrechaba de días a horas. Las manos de Helen temblaban mientras marcaba el número de Nancy Williams. La trabajadora social respondió al segundo timbre. «Viene mañana», explicó Helen, su voz apenas por encima de un susurro mientras Sophie estaba sentada en el sofá, mirando fijamente al televisor. «No tenemos tiempo para esperar la orden de protección». Nancy guardó silencio por un momento. «Entiendo. Estaré allí a primera hora de la mañana. Mientras tanto, ¿hay algún otro lugar donde tú y Sophie puedan quedarse esta noche?» Helen consideró sus opciones. La mayoría de los amigos ya habían dejado claro que no querían involucrarse. Entonces recordó a su vecina, la señora Patterson. Posiblemente. Déjame hacer una llamada. La señora Patterson abrió la puerta vestida con una bata floreada, la sorpresa evidente en su rostro. «Helen, ¿está todo bien? ¿Puedo pasar? Necesito pedirte un favor». Dentro, tomando un té que ninguna de las dos tocó, Helen explicó tanto como se atrevió. «El padre de Sophie viene mañana. Él no es una persona segura para que ella esté cerca en este momento. Necesitamos un lugar donde quedarnos solo por esta noche». La señora Patterson dejó su taza con una firmeza inesperada. «No digas más. Mi habitación de invitados es tuya». «Podría ser complicado», advirtió Helen. «Podría venir a buscarnos». Los ojos de la mujer mayor brillaron con determinación. «Que lo intente. Mi hijo James está de visita. Es oficial de policía en Pittsburgh. Creo que nos las arreglaremos muy bien». El alivio inundó. «Helen, gracias, Marta. No puedo decirte lo que esto significa». Una hora después, Helen y Sophie estaban instaladas en la acogedora habitación de invitados de la señora Patterson. James Patterson, un hombre de hombros anchos en sus 40 años, ayudó a traer sus bolsas para pasar la noche. «Mamá», me puso al tanto, le dijo en voz baja a Helen. «He hecho algunas llamadas a amigos en el departamento local. Tendrán un coche pasando regularmente esta noche. No sé cómo agradecerte», dijo Helen. James negó con la cabeza. «No necesitas agradecer. He trabajado en casos como este antes». Su expresión se ensombreció. Demasiados de ellos. Esa noche, Sophie se durmió agarrando la mano de Helen. Helen permaneció despierta, escuchando cada sonido, sobresaltándose con cada automóvil que pasaba afuera. Alrededor de la medianoche, su teléfono celular se iluminó con el número de Mark. Ella rechazó la llamada, pero inmediatamente siguió un mensaje de texto.
¿Dónde estás? Estoy en tu casa. Esto no es aceptable, Helen. Helen mostró el mensaje a James, quien había insistido en dormir en el sofá. No respondas, aconsejó. Lo tenemos cubierto. Llegó otro mensaje. Sé que estás tratando de mantener a Sophie lejos de mí. Esto no terminará bien para ti. Helen sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero también una determinación firme. Por primera vez, no estaba enfrentando esto sola. La mañana llegó con pálida luz solar y el aroma a café. La señora Patterson había preparado el desayuno, aunque nadie tenía mucho apetito. A las 8 en punto, Nancy Williams llegó, acompañada por otra mujer que presentó como Diane Mercer, de la oficina del fiscal del distrito. Hemos acelerado todo, explicó Nancy, extendiendo documentos sobre la mesa del comedor de la señora Patterson. Basándonos en el informe médico de la doctora Chen y los mensajes de texto amenazantes, tenemos motivos para una orden de remoción de emergencia. Diana asintió. El juez la firmó esta mañana. Mark Winters tiene legalmente prohibido el contacto con Sophie hasta que la investigación esté completa. La esperanza se encendió en el pecho de Helen, pero la precaución la moderó. ¿Qué pasa cuando él aparezca en mi casa? Ahí es donde entro yo, dijo James, ahora vestido con su uniforme. Estaré allí con oficiales locales para entregar la orden. Helen miró a estos aliados inesperados. La señora Patterson con su ceño fruncido determinado, James en su uniforme impecable, Nancy con su eficiente amabilidad y Diane con su bloc legal lleno de notas. Por primera vez en semanas, sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba ligeramente. Un golpe en la puerta hizo que todos se congelaran. James les indicó que permanecieran sentados mientras miraba por la mirilla. «Es un coche patrulla», dijo, abriendo la puerta. El joven oficial en el porche parecía sombrío. «Disculpen la molestia, pero tenemos una situación. Mark Winters está en la casa de la señora Winters ahora mismo, y no está solo. Ha traído a un abogado». El ambiente en la sala de estar de la señora Patterson se volvió tenso. Helen permaneció inmóvil, los recuerdos inundándola como una presa rompiéndose en su mente. «Su abogado probablemente es Gerald Hoffman», dijo en voz baja. «Han sido amigos desde la universidad». Nancy y Diane intercambiaron miradas. «¿Gerald Hoffman?» La expresión de Diane se oscureció. «Está bien conectado con los jueces locales». James ajustó su uniforme. «Eso no cambia nada. La orden de emergencia sigue siendo válida». Helen apenas los escuchaba mientras el pasado se desplegaba ante ella. Hace 5 años, después del accidente de Caroline, había habido señales que había ignorado o descartado. El comportamiento cada vez más nervioso de Caroline alrededor de Mark. La manera en que Sophie se quedaba callada cada vez que su padre entraba en una habitación. Los moretones inexplicados que Caroline desestimaba como torpeza. Un recuerdo en particular emergió. La última visita de Caroline, solo días antes del accidente automovilístico. Habían estado sentadas en esta misma cocina. «Mamá», había dicho Caroline, revolviendo su té interminablemente. «Si alguna vez me pasa algo, prométeme que cuidarás de Sophie». Helen se había reído entonces. «No seas morbosa, querida. Solo tienes 35 años». Caroline no había sonreído. «Solo prométemelo, mamá. Prométeme que la mantendrás a salvo». Caroline había estado tratando de decirle algo. Había sabido, de alguna manera, que estaba en peligro. Las preguntas que Helen había enterrado durante 5 años ahora se elevaban como fantasmas. «Señora Winters». La voz de Nancy trajo a Helen de vuelta al presente. «Necesitamos decidir cómo proceder». Helen enderezó los hombros. «Necesito estar allí cuando entreguen esa orden. Necesito que Mark me vea». «Eso no es aconsejable», comenzó James, pero Helen lo interrumpió. «Caroline, mi hija, trató de decirme que algo estaba mal, y no escuché».
Su voz se fortaleció. No cometeré ese error de nuevo. Contra su mejor juicio, el grupo estuvo de acuerdo. Helen los acompañaría, pero se quedaría en el coche patrulla hasta que la orden fuera entregada. Sophie permanecería con la señora Patterson. Antes de irse, Helen se arrodilló ante su nieta. Volveré pronto. La señora Patterson te cuidará bien. Los ojos de Sophie estaban muy abiertos con miedo. ¿Y si papá me lleva? No lo hará, dijo Helen con una convicción recién descubierta. Lo prometo. Al acercarse a la casa de Helen, pudo ver el costoso SUV negro de Mark en la entrada. Junto a él había un sedán plateado que reconoció como el de Gerald Hoffman. «Quédate en el coche», le recordó James mientras él y los oficiales locales se acercaban a la puerta principal, con Nancy y Diane cerca detrás. Desde el coche patrulla, Helen vio a Mark abrir la puerta. Incluso desde la distancia, podía ver su sonrisa encantadora, la manera fácil en que los invitó a entrar. Helen una vez pensó que esa sonrisa era genuina. Ahora la veía por lo que era: una máscara. A través de la ventana de la sala de estar, podía ver al grupo hablando. La expresión de Mark cambiando de confiada a confusa a enojada. Gerald poniendo una mano restrictiva en el brazo de Mark. James manteniéndose firme, con la mano descansando, cerca de su pistolera. De repente, Mark miró directamente al coche patrulla. Sus ojos encontraron los de Helen, y el odio en su mirada le heló la sangre hasta los huesos. Gerald estaba hablando rápidamente ahora, mostrando papeles a los oficiales. La conversación se volvió más animada. Algo estaba saliendo mal. Incapaz de soportar la incertidumbre, Helen salió del coche justo cuando la puerta principal se abría de nuevo. Nancy emergió, luciendo preocupada, seguida por Diane que estaba en su teléfono, hablando con urgencia. «¿Qué está pasando?», preguntó Helen mientras se acercaban. «Hoffman afirma que la orden de emergencia es inválida», explicó Nancy. «Dice que Mark tiene evidencia documentada de que estás mentalmente inestable, de que has estado manteniendo a Sophie alejada de la atención médica necesaria». Helen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Eso es una mentira. Lo sabemos», dijo Diane cubriendo el micrófono de su teléfono. «Pero está solicitando una audiencia de emergencia con el juez Phillips esta tarde». «¿Phillips?». El estómago de Helen se hundió. «Juega al golf con Mark todos los domingos». Como si fuera una señal, Mark apareció en el porche, Gerald a su lado. Su expresión era de triunfo mientras llamaba a través del jardín. «Esto no ha terminado, Helen, ni por asomo». Helen se mantuvo firme, la petición final de Caroline resonando en su memoria. En ese momento, le hizo una promesa silenciosa a su hija: «Lo que sea necesario la mantendré a salvo». La inocento. Sala del tribunal del juez Phillips era más pequeña de lo que Helen había imaginado, con paneles de madera y austera. Se sentó rígidamente junto a Diane Mercer, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Al otro lado del pasillo, Mark y Gerald Hoffman hablaban en tono bajo, ocasionalmente mirando en su dirección. La audiencia de emergencia había sido programada para las 2 p.m. Por insistencia de Nancy, la doctora Chen había llegado para proporcionar testimonio médico. Sophie permanecía en casa de la señora Patterson, protegida de este campo de batalla de adultos, decidiendo su destino. «Todos de pie», anunció el alguacil mientras el juez Phillips entraba. Un hombre de cabello plateado con gafas de lectura posadas en su nariz. Los procedimientos se movieron rápidamente. Gerald presentó su caso primero, pintando un cuadro de Helen como una abuela afligida y paranoica que había fabricado acusaciones para mantener a Sophie alejada de su padre amoroso. «La señora Winters tiene un historial de ansiedad», argumentó Gerald suavemente. «Le han recetado medicación para ello. Desde la trágica muerte de su hija, se ha vuelto cada vez más inestable, imaginando amenazas donde no
Existen. Helen apretó los puños mientras Gerald presentaba registros médicos que ella nunca había autorizado a nadie a acceder. Cuando fue el turno de Diane, presentó los hallazgos de la doctora Chen y la orden de protección de emergencia. Su señoría, la condición de la niña está médicamente verificada, afirmó Diane firmemente. El examen de la doctora Chen reveló evidencia física consistente con las preocupaciones de la abuela. La doctora Chen testificó a continuación, su comportamiento profesional inquebrantable, incluso bajo el agresivo contrainterrogatorio de Gerald. Doctora, ¿no es posible que haya encontrado lo que esperaba encontrar basado en las sugerencias de la señora Winters? No, respondió la doctora Chen con serenidad. La evidencia médica no miente. El juez Phillips se quitó las gafas, pellizcando el puente de su nariz. Esta es una situación seria y delicada, basado en la evidencia médica. Me inclino a mantener la orden de protección de emergencia pendiente de una investigación completa. La esperanza revoloteó en el pecho de Helen. Sin embargo, continuó el juez, me preocupa el aparente historial médico de la señora Winters y la falta de testimonio directo de la niña. Gerald aprovechó la apertura. Su señoría, proponemos un compromiso. La niña debería ser colocada en custodia temporal neutral mientras esto se resuelve, quizás con una familia de acogida aprobada por el tribunal. No. Helen no pudo evitar el arrebato. Sophie necesita estar con su familia. El juez Phillips frunció el ceño ante la interrupción. Señora Winters, por favor, contrólese. Diane colocó una mano tranquilizadora en el brazo de Helen. Su señoría, eliminar a Sophie de su hogar causaría un trauma innecesario. Proponemos que la orden de protección permanezca vigente, con Sophie quedándose con su abuela bajo supervisión si el tribunal lo considera necesario. Después de lo que pareció una eternidad, el juez Phillips anunció su decisión. La orden de protección de emergencia permanecerá vigente por 14 días. Durante este tiempo, el señor Winters no tendrá contacto con la niña. La señora Winters mantendrá la custodia temporal, pero con visitas domiciliarias de servicios familiares 2 veces por semana. Se programará una audiencia completa después de que la investigación esté completa. El alivio inundó a Helen. 14 días. Tenían 14 días de seguridad. Afuera del tribunal, había comenzado a llover. Helen agradeció profusamente a Diane y a la doctora Chen. Solo hemos ganado una pequeña batalla, advirtió Diane. La investigación necesita ser minuciosa, y Sophie eventualmente necesitará hablar sobre lo que sucedió. Entiendo, respondió Helen, pero ahora tenemos tiempo. Al separarse, Helen se sintió más ligera de lo que había estado en semanas. Conduciendo de regreso a casa de la señora Patterson para recoger a Sophie, se permitió creer que las cosas podrían salir bien después de todo. La señora Patterson la recibió con una sonrisa. Sophie ha estado ayudándome a hornear galletas. Es toda una pequeña chef. En la cocina, Sophie levantó la vista de la masa de galletas que estaba moldeando, con harina salpicando sus mejillas. Por un momento, se veía como la niña despreocupada que debería ser. Ganamos, cariño, dijo Helen, abrazando a su nieta. Te quedas conmigo y tu padre no puede acercarse a nosotras por ahora. Esa noche, de vuelta en su propia casa, Helen arropó a Sophie en la cama, la casa sintiéndose segura de nuevo ahora que James había instalado nuevas cerraduras y un sistema de seguridad. Intenta dormir, cariño, todo va a estar bien ahora. Después de que Sophie se quedó dormida, Helen se sentó en la sala con una taza de té, permitiéndose relajarse por primera vez en días. El reloj de pie sonó 10 veces, su sonido familiar reconfortante en la casa silenciosa. El timbre sonó. Helen se congeló, luego se acercó, cautelosamente a la puerta principal. A través de la mirilla, vio a la señora Wilson de enfrente luciendo angustiada. Helen, lamento tanto molestarte tan tarde,
dijo la señora Wilson cuando Helen abrió la puerta. Pero acabo de escuchar algo inquietante y pensé que deberías saberlo. ¿Qué es, Ruth? Mark estaba en el grill más temprano, tomando copas con el juez Phillips. Estaban hablando de ti, Helen, y se estaban riendo. Las palabras de Ruth Wilson quedaron suspendidas en el aire como una nube de tormenta. Helen se aferró al marco de la puerta para sostenerse. ¿Estás segura?, susurró. Ruth asintió sombríamente. Mi hijo trabaja allí como camarero. Los escuchó hablar sobre el acuerdo de custodia siendo temporal, y Mark dijo algo sobre tener un as bajo la manga. Lo siento, Helen. Sé que has estado pasando por un momento difícil. Después de agradecer a su vecina, Helen cerró la puerta y se apoyó contra ella. La paz momentánea que había sentido ahora destrozada. La casa de repente parecía menos segura, las nuevas cerraduras menos confiables. Intentó llamar a Diane, pero le salió el buzón de voz. El teléfono de Nancy fue directo al buzón de voz también. Incluso la doctora Chen no pudo ser contactada. Helen se sentía desesperadamente sola, aislada del sistema de apoyo en el que acababa de comenzar a confiar. La mañana siguiente trajo cielos grises y más incertidumbre. Sophie picoteó su desayuno, los círculos oscuros bajo sus ojos, evidencia de que su noche no había sido más reparadora que la de Helen. Abuela, dijo en voz baja, tuve un mal sueño en el que papá venía y me llevaba. Helen alcanzó la mano de Sophie a través de la mesa y la apretó. Solo fue un sueño, cariño. Pero el miedo persistía, proyectando una sombra sobre lo que debería haber sido un día de alivio. Cuando Nancy llegó para la primera visita domiciliaria programada, Helen inmediatamente le contó sobre la información de Ruth. La expresión de Nancy se tornó preocupada. No puedo decir que estoy sorprendida. El sistema no es perfecto, especialmente en pueblos pequeños donde todos se conocen. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Helen, la desesperación colándose en su voz. Nancy pensó por un momento. La investigación continuará de todos modos, pero podríamos necesitar considerar reunir más evidencia nosotras mismas. ¿Cómo? El diario de Sophie, para empezar. Y sé que mencionaste que Caroline había estado actuando de manera diferente antes de su accidente. ¿Había algo más? ¿Cartas, correos electrónicos, registros telefónicos que podrían mostrar un patrón? Helen no había considerado esto. Guardé todas las cosas de Caroline después del accidente. No podía soportar revisarlas, pero están en cajas en el ático. Después de que Nancy se marchó, Helen se paró al pie de las escaleras del ático, reuniendo valor. No había subido allí desde que guardó las pertenencias de Caroline 5 años atrás. «Abuela, ¿qué estás haciendo?» Sofía apareció en el pasillo, observando con curiosidad. «Necesito revisar las cosas de tu madre», explicó Helen. «¿Te gustaría ayudarme?» Juntas, subieron las estrechas escaleras. El ático estaba caliente y polvoriento, lleno de cajas de cartón etiquetadas. Helen encontró las marcadas como Caroline y comenzó a abrirlas. Cuidadosamente. Trabajaron en silencio lado a lado, examinando recuerdos, los cuadernos universitarios de Caroline, álbumes de fotos, viejas tarjetas de cumpleaños. La tarea era tanto dolorosa como catártica, conectándolas con la persona que ambas habían amado y perdido. «Abuela, mira». Sophie sostenía un pequeño diario de cuero. «Es el diario de mamá». Helen lo tomó con manos temblorosas. No sabía que tenía uno. «¿Deberíamos leerlo?», preguntó Sophie vacilante. Helen hizo una pausa. Leer el diario de alguien se sentía como una invasión de la privacidad, incluso después de la muerte. Pero si había algo en estas páginas que pudiera ayudar a proteger a Sophie, sí, decidió. Creo que deberíamos. Llevaron el diario abajo a la sala de estar y se sentaron juntas en el sofá. Helen lo abrió cuidadosamente en las entradas finales, fechadas apenas semanas antes del accidente de Caroline.
Mientras leía, su corazón se hundía. Las páginas contenían lo que había temido: evidencia del creciente miedo de Caroline hacia Mark, de amenazas que él había hecho, de su plan para dejarlo y llevarse a Sophie. La entrada final estaba fechada el día antes del accidente. Si algo me sucede, rezo para que mamá descubra la verdad a tiempo para proteger a Sophie. Helen cerró el diario, lágrimas corriendo por su rostro. Sophie se apoyó contra su hombro, sollozos silenciosos sacudiendo su pequeño cuerpo. Mamá lo sabía, susurró Sophie. Intentó detenerlo. En ese momento de dolor compartido sucedió algo inesperado. Sophie se incorporó secándose los ojos. «Quiero contarles lo que me hizo», dijo, su voz pequeña pero decidida. «Quiero contarles por mamá». Helen miró el rostro de su nieta, tan joven, pero mostrando un coraje que la humillaba. En los ojos de Sophie vio un destello de la fortaleza de Caroline. «¿Estás segura, cariño?» Sofía asintió, aferrando el diario de su madre. «Estoy cansada de tener miedo». Por primera vez en días, Helen sintió algo más que miedo o incertidumbre. Era una resolución tranquila y acerada que enderezó sus hombros y firmó sus manos. Alcanzó el teléfono. «Voy a llamar a Nancy y a la doctora Chen. Es hora de contraatacar». Nancy llegó en menos de una hora. La doctora Chen no mucho después. Mientras Sophie valientemente relataba sus experiencias en términos cuidadosos y simples, Helen sostuvo su mano, asombrada por el coraje de su nieta. «Esto es significativo», dijo Nancy cuando Sophie terminó. «Su testimonio, combinado con el diario de Caroline y la evidencia médica, nos da un caso mucho más fuerte». La doctora Chen asintió en acuerdo. «Me preocupa la salud de Sophie, sin embargo. Su presión arterial estaba elevada en nuestra última cita y está mostrando signos de desnutrición». «¿Qué significa eso?», preguntó Helen, la preocupación arrugando su frente. «Significa que necesitamos vigilarla de cerca», explicó la doctora Chen. «Me gustaría programar otro chequeo para mañana». Después de que se fueron, Helen notó que Sophie parecía más ligera de alguna manera, como si compartir su carga la hubiera liberado de su peso. Esa noche, hicieron la cena juntas, un plato de pasta simple que había sido el favorito de Caroline. «Mamá estaría orgullosa de ti», dijo Helen suavemente, observando a Sophie cortar vegetales. Cuidadosamente. Sophie sonrió. Una sonrisa pequeña, tentativa, pero la primera real que Helen había visto en semanas. «Ella también estaría orgullosa de ti, abuela». Esa noche, mientras Sophie dormía pacíficamente por primera vez en días, Helen recibió un mensaje de texto de Diane. «El juez Reynolds escuchará nuestro caso. Phillips se recusó después de que se presentó evidencia de su relación con Mark. Estamos ganando terreno». Helen cerró los ojos, agradecida por esta pequeña victoria. Ya no estaban solas en su lucha. Las siguientes 2 semanas pasaron en un borrón de citas, declaraciones y preparativos. La salud de Sophie seguía siendo una preocupación. La doctora Chen recetó nutrientes y vitaminas adicionales para ayudarla a recuperarse de meses de estrés y mala alimentación. Nancy trabajó incansablemente, recopilando declaraciones de maestros que habían notado el retraimiento de Sophie, vecinos que habían observado el comportamiento controlador de Mark, e incluso viejos amigos de Caroline que recordaban su creciente miedo en los meses antes de su muerte. El accidente de auto que mató a Caroline. ¿Alguna vez se investigó completamente?, preguntó Nancy una noche. La pregunta golpeó a Helen como un golpe físico. «¿Qué estás sugiriendo?». La expresión de Nancy era grave. «No estoy sugiriendo nada específico, pero dado lo que ahora sabemos sobre Mark, podría valer la pena revisar el informe del accidente». Helen recordó la noche lluviosa, la policía en su puerta, la noticia de que el auto de Caroline se había salido de la carretera en una curva pronunciada. Nunca había cuestionado la designación de accidente. Ahora, una terrible nueva posibilidad emergía. James Patterson,
Aún en la ciudad para apoyar a su madre y a Helen, ofreció revisar los antiguos archivos del caso a través de sus conexiones policiales. Puede que no conduzca a ninguna parte, advirtió, pero deberíamos explorar todos los ángulos. Mientras tanto, Mark permanecía conspicuamente ausente. La orden de protección lo mantenía alejado físicamente, pero Helen podía sentir su presencia como una sombra, observando y esperando. Gerald Hoffman había presentado múltiples mociones para desestimar el caso, todas rechazadas por el juez Reynolds. Se está desesperando, explicó Diane durante una reunión de preparación para la próxima audiencia. Eso es bueno para nosotras, pero también lo hace peligroso. Sophie, obteniendo fuerza del apoyo que la rodeaba, comenzó a mostrar destellos de su antiguo yo, riendo con los chistes de la señora Patterson, ayudando con la cocina, incluso volviendo a parte de sus tareas escolares. Pero aún dormía con la puerta de su dormitorio cerrada con llave y saltaba ante sonidos inesperados. Un día a la vez, le recordaba Helen, estamos avanzando. 3 días antes de la audiencia final, James llegó a la puerta de Helen, su expresión sombría. Encontré algo en el informe del accidente de Caroline, dijo, sosteniendo una carpeta manila. Algo que no tenía sentido. Helen lo invitó a pasar, su corazón acelerándose. ¿Qué es? Las líneas de freno en el auto de Caroline habían sido manipuladas, explicó James, mostrándole el informe. Se anotó pero nunca se investigó más a fondo. El oficial a cargo, Kevin Burnett, era primo político de Mark. La revelación dejó a Helen sin aliento. La muerte de Caroline podría no haber sido un accidente después de todo. ¿Podemos probar que Mark estuvo involucrado?, preguntó cuando pudo hablar de nuevo. No directamente, no después de 5 años, pero establece un patrón de comportamiento que respalda el caso de Sophie. Helen compartió la noticia con Diane, quien acordó incorporarla a su presentación para la audiencia. El juez Reynolds necesita ver el panorama completo, no solo lo que está sucediendo ahora, sino lo que ha estado sucediendo durante años. La noche anterior a la audiencia, Helen se sentó con Sophie en el columpio del porche, observando las luciérnagas bailar en el crepúsculo que se reunía. La noche de verano era pacífica, en desacuerdo con la agitación que habían soportado. ¿Tienes miedo por lo de mañana?, preguntó Helen suavemente. Sophie consideró la pregunta. Un poco, pero mayormente me siento lista, como si mamá estuviera con nosotras. Helen puso su brazo alrededor de los hombros de su nieta. Creo que lo está, cariño. Dentro, el teléfono sonó. Helen contestó para escuchar la voz preocupada de la doctora Chen. Helen, he estado revisando las últimas pruebas de Sophie. Su presión arterial sigue elevada, y hay algunos marcadores de proteínas que me preocupan. Me gustaría que viniera a primera hora de la mañana, antes de la audiencia. ¿Es grave?, preguntó Helen, volviéndose para que Sophie no viera su preocupación. Podría serlo. Estos son signos de preeclampsia, que es rara pero peligrosa en alguien de la edad de Sophie. Necesitamos vigilarla de cerca. Helen colgó, el miedo aferrándose a su corazón. Mañana determinaría no solo la seguridad futura de Sophie, sino quizás también su salud inmediata. La confrontación final se acercaba en 1900. Múltiples frentes. El amanecer rompió con una suave lluvia, lavando el mundo mientras Helen se preparaba para lo que podría ser el día más importante de su vida. Se movía silenciosamente a través de su rutina matutina, teniendo cuidado de no despertar a Sophie, quien finalmente se había quedado dormida solo unas horas antes. En la cocina, Helen encontró a la señora Patterson ya haciendo café, habiéndose dejado entrar con la llave de repuesto. ¿Tampoco pudiste dormir?, preguntó Helen. Ni un guiño, admitió la señora Patterson. James nos recogerá a las 7 para ir al hospital para las pruebas de Sophie. Helen asintió, agradecida por el apoyo inquebrantable de su vecina.
Tengo miedo, Martha, no solo por la audiencia, sino por la salud de Sophie. La señora Patterson apretó la mano de Helen. Esa niña tiene el espíritu de su madre y tu columna vertebral. Es una luchadora. Arriba. Sophie apareció en su puerta, vestida con el atuendo que habían elegido cuidadosamente para el tribunal, un simple vestido azul con un cardigan. A pesar de la gravedad de la situación, se veía decidida. ¿Lista para la doctora Chen?, preguntó Helen. Lista, respondió Sophie, su voz firme. El hospital, el TEND, estaba tranquilo en las primeras horas de la mañana. La doctora Chen las recibió personalmente, su rostro profesional pero amable mientras llevaba a Sophie a la sala de examen. Helen esperó afuera, ensayando lo que diría en la corte, rezando para que el juez viera la verdad. Cuando la doctora Chen salió, su expresión era seria pero no alarmante. Su presión arterial sigue elevada y los niveles de proteína en su orina son preocupantes. Me gustaría comenzar con medicación de inmediato y necesitará ser monitoreada de cerca durante las próximas semanas. ¿Puede todavía asistir a la audiencia?, preguntó Helen. Sí, pero solo para su testimonio. Luego necesita descansar. He arreglado que una enfermera las acompañe a la corte y se quede con ella. Mientras se preparaban para ir al tribunal, Diane llamó con instrucciones de último minuto. Nancy llegó para viajar con ellas, trayendo una carpeta de documentos finales. James y la señora Patterson proporcionaron una escolta protectora. En el auto, Sophie se sentó en silencio, su mano en la de Helen. «Abuela», dijo de repente, «sin importar lo que suceda hoy, gracias por creerme». Los ojos de Helen se llenaron de lágrimas. «Siempre. Cariño. Siempre». Las escaleras del tribunal se alzaban ante ellas, intimidantes en su grandeza. En la parte superior estaba Diane, esperando para guiarlas a través de la batalla final. Mientras ascendían, Helen vislumbró a Mark y Gerald llegando desde el estacionamiento. Por un breve momento, los ojos de Mark se encontraron con los de ella a través de la distancia. En su mirada, vio no solo ira, sino miedo. El miedo de un hombre que sentía que su fachada cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse. Helen enderezó sus hombros y apretó su agarre en la mano de Sophie. Tenían la verdad de su lado. Se tenían la una a la otra, y en algún lugar, Helen creía, tenían a Caroline velando por ellas. Las pesadas puertas del tribunal se abrieron, llamándolas hacia la justicia. La sala 3 del tribunal era una catedral de justicia, solemne e imponente con sus bancos de roble pulido y la bandera estadounidense como centinela junto al estrado del juez. Helen y Sophie se sentaron en la mesa del demandante con Diane, mientras Mark y Gerald tomaban sus lugares al otro lado del pasillo. La jueza Reynolds, una mujer de rostro severo con cabello veteado de plata, entró y llamó al orden. En la corte. Este es un caso inusual y profundamente preocupante, comenzó, examinando la sala. Espero completa honestidad y decoro de todas las partes. Los procedimientos comenzaron con la declaración inicial de Diane, describiendo la evidencia que habían reunido, la condición médica de Sophie, el diario de Caroline, las circunstancias sospechosas del accidente de Caroline y, lo más importante, el propio testimonio de Sophie. Cuando llegó el turno de Sophie para hablar, un silencio cayó sobre la sala del tribunal. La enfermera que la doctora Chen había enviado se sentó cerca, monitoreando periódicamente la presión arterial de Sophie. A pesar de su juventud y fragilidad, Sophie habló claramente, respondiendo preguntas con una compostura que desmentía sus 12 años. «Sophie», preguntó la jueza Reynolds gentilmente, «¿alguien te ha dicho qué decir hoy?» «No, su señoría», respondió Sophie. «Estoy diciendo la verdad porque estoy cansada de tener miedo». Tras el testimonio de Sophie, la doctora Chen presentó la evidencia médica, su comportamiento profesional inquebrantable incluso bajo el agresivo contrainterrogatorio de Gerald. James testificó sobre las irregularidades en la
Investigación del accidente de Caroline, y Nancy presentó sus hallazgos de semanas de investigación detallada. Durante todo esto, Mark mantuvo una fachada de inocencia herida, sacudiendo la cabeza en aparente incredulidad ante las acusaciones. Cuando llegó su turno de testificar, habló con sinceridad practicada sobre su preocupación por Sophie y su inquietud por la estabilidad mental de Helen. «Su señoría», dijo, su voz quebrándose con lo que parecía emoción, «solo quiero lo mejor para mi hija. Helen ha estado imaginando cosas desde que Caroline murió. Necesita ayuda, no la custodia de una niña». Mientras Mark hablaba, Sophie de repente jadeó, agarrándose el abdomen. La enfermera corrió a su lado, verificando su presión arterial con creciente preocupación. «Su señoría», interrumpió la enfermera con urgencia. «Necesito llevar a esta niña al hospital inmediatamente. Su presión arterial está peligrosamente alta». La sala del tribunal estalló en movimientos confusos. La jueza Reynolds golpeó su mazo, pidiendo orden. «Tomaremos un receso. Señora Winters, vaya con su nieta. La corte se volverá a reunir mañana por la mañana». Mientras Helen corría al lado de Sophie, captó un vistazo del rostro de Mark. Detrás de su máscara de preocupación, vio algo más. Cálculo, quizás incluso satisfacción por la interrupción. Afuera, una ambulancia esperaba. Mientras los paramédicos ayudaban a Sophie a subir a una camilla, ella agarró la mano de Helen. «No dejes que él gane». «Abuela», susurró, «prométemelo». «Te lo prometo, cariño», respondió Helen, su voz firme a pesar de su miedo. Las puertas de la ambulancia se cerraron, las sirenas sonaron, y Helen se encontró dividida entre dos campos de batalla: el hospital donde la salud de Sophie pendía de un hilo, y el tribunal, donde se decidiría su futuro. Diane se acercó, su expresión grave. «Ve con Sophie, yo me encargaré de las cosas aquí». Mientras la ambulancia se dirigía a toda velocidad hacia el hospital memorial, Helen rezó como nunca antes había rezado, por la salud de Sophie, por la justicia y por la fuerza para enfrentar lo que viniera después. En la entrada del hospital, la doctora Chen ya estaba esperando, su equipo preparado para la llegada de Sophie. «Necesitamos actuar rápidamente», le dijo a Helen. «Su condición ha progresado a preeclampsia severa». El equipo médico se llevó rápidamente a Sophie, dejando a Helen sola en la sala de espera, atrapada entre la esperanza y el miedo, mientras los momentos más críticos de su viaje se desarrollaban en dos frentes. El reloj de la sala de espera del hospital marcaba implacablemente mientras Helen se sentaba con la cabeza inclinada, exhausta más allá de las palabras. La doctora Chen había estado con Sophie durante horas, trabajando para estabilizar su condición. Afuera, el amanecer se rompía sobre Willow Creek, pintando el cielo en suaves rosas y dorados. Cuando la doctora Chen finalmente emergió, su rostro mostraba un alivio cauteloso. «Está estable», anunció. «Hemos logrado bajar su presión arterial, aunque necesitará un monitoreo cuidadoso durante semanas». «¿Puedo verla?», preguntó Helen, levantándose con piernas rígidas. Sophie yacía durmiendo pacíficamente, su color mejor de lo que había estado en meses. Sentándose junto a la cama, Helen sostuvo la mano de su nieta y susurró: «Estoy aquí, cariño, no voy a ir a ningún lado». Un suave golpe en la puerta reveló a Diane, luciendo cansada pero triunfante. «La audiencia continuó en tu ausencia», explicó en voz baja. La jueza Reynolds revisó todas las evidencias, incluido el testimonio de emergencia de la doctora Chen sobre la condición de Sophie relacionada con el estrés. Helen contuvo la respiración. «Y custodia completa otorgada a ti, Helen. A Mark se le ha negado toda visita pendiente de investigación criminal, tanto sobre la situación de Sophie como nueva evidencia sobre el accidente de Caroline». La jueza se conmovió particularmente por el diario de Caroline. Lágrimas de alivio corrían por el rostro de Helen. ¿Se acabó? Realmente se acabó.
La batalla por la custodia ha terminado, confirmó Diane. El resto tomará tiempo, pero Mark no podrá lastimar a ninguna de las dos de nuevo. Más tarde esa tarde, cuando Sophie despertó, Helen compartió las noticias. Ganamos, cariño. Te quedas conmigo, y tu padre no puede acercarse a nosotras nunca más. Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas. Mamá estaría feliz, susurró. Sí, coincidió. Helen lo estaría. Un año después, las hojas de otoño bailaban a través del sendero del cementerio mientras Helen y Sophie colocaban flores en la tumba de Caroline. A los 13 años, Sophie había florecido durante el último año, su salud restaurada, su espíritu sanando, su futuro brillante. Todavía. La extraño cada día, dijo Sophie, arreglando cuidadosamente los crisantemos. Yo también, respondió Helen. Pero ella está con nosotras en ti, en tu sonrisa, tu coraje, tu corazón. Ambas habían cambiado en el año transcurrido desde la batalla judicial. Helen había encontrado una fuerza que nunca supo que poseía, convirtiéndose en una defensora de familias en crisis. Sophie había iniciado un grupo de apoyo para jóvenes en su escuela, ayudando a otros a encontrar su voz. Mark estaba cumpliendo tiempo por sus crímenes, cuyo alcance completo finalmente había salido a la luz. El sistema que una vez les había fallado finalmente había impartido justicia, aunque no sin su determinación para luchar por ella. Mientras caminaban de la mano desde el cementerio, la señora Patterson saludaba desde su auto, lista para llevarlas al centro comunitario donde Helen ahora era voluntaria 2 veces por semana. La doctora Chen se había convertido en una amiga de la familia, visitándolas regularmente. Nancy había ayudado a docenas de otras familias, a menudo refiriéndolas a Helen para apoyo entre pares. «Abuela», dijo Sophie pensativamente mientras llegaban al auto, «¿recuerdas cuando me dijiste que todo estaría bien, aquella noche cuando estábamos tan asustadas?» Helen asintió. «Lo recuerdo». «Cumpliste tu promesa», dijo Sophie simplemente, incluso cuando parecía imposible. Helen miró a su nieta, esta niña notable que había soportado tanto y emergido más fuerte, y sintió una paz que no había conocido en años. Habían resistido las más oscuras de las tormentas juntas y encontrado su camino de vuelta a la luz. «Algunas promesas», dijo Helen, abrazando a Sophie, «simplemente están destinadas a ser cumplidas». Mientras se alejaban, el sol de otoño calentaba sus rostros a través de las ventanillas del auto, un gentil recordatorio de que incluso después de los inviernos más duros, la primavera siempre regresa. Su viaje había dado un círculo completo, de la tragedia a la sanación, del miedo al coraje, del aislamiento a la comunidad, y en ese momento, Helen podría haber jurado que sintió la presencia de Caroline, sonriéndoles a ambas con orgullo y amor eterno.